Bienvenidos todos a este curso de Fundamentos del Control Automático. Mi nombre es Pascual Campoy, esta es mi dirección de correo electrónico y soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, para la cual se imparten estos cursos. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es el control automático? ¿Qué es el control? El control es querer tener algunas variables en unos determinados valores, es decir, tenerlas controladas. Nosotros vamos a querer controlar variables de sistemas que van a ser sistemas físicos, sistemas ingenieriles. Esto es un ejemplo de un sistema sencillito, que es un depósito, ahora lo explicaremos un poco, pero es un sistema en el cual hay variables que varían continuamente en el tiempo y algunas de ellas son variables que a nosotros nos interesa mucho controlar, que nos interesa mucho fijar su valor. Y esas son las que vamos a querer controlar. Este sistema es un depósito en el cual entran dos flujos, un flujo F2 con una temperatura T2 y un flujo F1 con una temperatura T1. Esos flujos se mezclan en el depósito y se homogeneiza la temperatura y se obtiene un flujo de salida con una temperatura homogénea, flujo de salida y temperatura de salida. Evidentemente, la temperatura de salida va a depender tanto de las temperaturas 1 y de la temperatura 2, como de las cantidades de flujo de ambas entradas. Nosotros puede haber varias variables, como hemos dicho, que nos interesen en este sistema a controlar. Por ejemplo, nos podría interesar controlar la temperatura de salida. Podría ser una buena variable que a nosotros nos interese controlar. ¿Cómo la podemos controlar? Pues bueno, observamos en este dibujo que hay una electroválvula, que hay una válvula que nosotros de forma eléctrica podemos cambiar su valor de apertura, y esa válvula se puede abrir o cerrar más según la señal que nosotros le introduzcamos aquí. Una apertura de la válvula significa inmediatamente un cambio de flujo 1. Es decir, nosotros podemos manipular el flujo 1 y con ello vamos a cambiar la temperatura de salida. Es decir, si nosotros queremos controlar la temperatura de salida, por ejemplo, podríamos medir a ver si es adecuada o no. Cuando decimos si es adecuada o no, lo que estamos diciendo es si vale un determinado valor que nosotros queremos que valga, y si no lo vale, modificar la apertura de dicha válvula para que lo valga. Y esto es básicamente lo que se hace en este diagrama, un diagrama de control, un diagrama que, bueno, técnicamente se denominan diagramas P&I, de Pipe and Instrumentation, diagramas de instrumentación y de tuberías en una empresa. Pues este es un diagrama de estos, un diagrama muy sencillito, un diagrama donde la variable que nosotros queremos controlar, la temperatura de salida, se mide mediante un sensor de temperatura que transforma esta variable física, temperatura, la transforma en una señal eléctrica que se interpreta por un computador. En el computador lo que tenemos es una cosita que llamamos controlador de temperatura. Ahora haremos hincapié. Y ese controlador de temperatura lo que hace es producir a la salida cuánto debe ser la apertura adecuada de la válvula para que la temperatura 2 alcance el valor de referencia. Es decir, que nuestro controlador es un aparatito muy importante, es un aparatito que tiene dos entradas: la temperatura medida y la temperatura de referencia. Y con esas dos temperaturas las comparamos y hacemos algo inteligente, que es determinar cuánto debería valer la apertura de la válvula del flujo 1 para que la temperatura medida se parezca a la temperatura real. Para eso, evidentemente, debemos de conocer cómo se comporta el sistema. Si un poquito de apertura de válvula va a provocar mucho cambio de temperatura, o al revés, un poquito de apertura de válvula va a cambiar muy poquito la temperatura. Y esos conocimientos del sistema son los que deben ser tenidos en cuenta por el controlador para tener su ley de control adecuada. Bien, pues esto es lo que vamos a ver durante el curso. Es decir, vamos a ver esquemas de control, es decir, vamos a ver qué variables debemos medir para tener en cuenta esa información, qué variables debemos manipular, es decir, qué variables debemos de determinar
o podemos determinar con nuestro sistema de control. Y una vez que hemos hecho la estructura de control, ¿cuáles van a ser estas leyes de control? Es decir, cómo debemos de variar las variables que estamos denominando manipuladas, las que vamos a denominar manipuladas en el siguiente día. ¿Cómo vamos a variar estas variables para controlar las variables que nosotros queremos? Es decir, para que las medidas de esas variables coincidan con las referencias. A continuación vamos a ver si nosotros tenemos un sistema de control 1, cómo puede variar la temperatura. La temperatura puede variar de esta forma, que está aquí indicada en azul. Es decir, ante variaciones de la temperatura 2, ante variaciones de la temperatura ambiente, ante distintas variaciones, la temperatura de salida no va a ser uniforme, sino que va a ir oscilando. El sistema de control se encargará que las oscilaciones no sean demasiadas, es decir, se encargará que realmente la temperatura medida de salida coincida con la temperatura de referencia, pero eso lo conseguirá con más o menos éxito. Es decir, se conseguirá conforme está indicado aquí en azul. Si nosotros mejoramos la ley de control, podemos conseguir que la temperatura medida de salida se parezca mucho más a la temperatura de referencia. Podemos conseguir una ley de control que consiga que la temperatura de salida sea esta de aquí. Vemos que no es lo mismo una ley de control que otra. Vemos que no es lo mismo tener esta temperatura a la salida que tener esta temperatura a la salida. Evidentemente, si la temperatura de referencia está aquí, nosotros quisiéramos tener una ley de control buena, quisiéramos tener una ley de control como la segunda. ¿Por qué? Porque la primera se separa más del valor deseado. Vamos a ver en breve qué consecuencias o por qué es mucho mejor tener una ley de control buena. Lo vamos a ver en breve. Primero vamos a ver la siguiente transparencia. Para conseguir este buen control de sistemas, qué fases debemos abordar y qué fases vamos a abordar en el curso. Estos son los pasos que vamos a ver. Tenemos un depósito y, como hemos dicho, la apertura correcta de la válvula para modificar la salida va a depender de cómo se comporta el sistema. Es decir, deberíamos hacer un modelo de comportamiento del sistema. Un modelo de comportamiento del sistema que nos da una idea aproximada de cómo esa apertura de válvula, que estamos denominando X, es el tanto por uno de apertura de válvula, cómo ese tanto por uno de apertura de válvula afecta a una variable de salida. En este caso está afectando al flujo de salida. Evidentemente, cuanto más apertura de válvula presentamos en la entrada, más flujo de salida tendremos. Pero, ¿cómo afecta esa X en el flujo de salida? Pues lo que hacemos es, lo que hemos dicho, tener un modelo. Un modelo que evidentemente es una aproximación a la realidad. La característica importante del modelo es que ante la misma entrada en el sistema físico y en el modelo, las salidas se parezcan. Esto podría ser el resultado de una misma entrada. Tenemos un flujo de salida, este de aquí, inicial, de manera que si cambiamos la apertura de la válvula, tanto en el sistema como en el modelo, da lugar a que el flujo de salida vaya a variar en el modelo de esta forma y en el sistema real de esta otra forma. Vemos que el modelo y la realidad se parecen, pero hay unos momentos en que no se parecen tanto y otros momentos en que se parecen más. Es importante determinar el rango en el cual el modelo y el sistema se parecen. Es decir, podemos aproximar el sistema real por el modelo. ¿Qué ventajas tiene nosotros que tengamos un modelo? Pues tiene la ventaja de que no necesitamos operar con el sistema real, es muchísimo más barato. El modelo es simplemente unas ecuaciones en un ordenador y de forma aproximada tenemos lo que va a pasar en la realidad. Y eso es muchísimo más barato. Además, si tenemos un sistema muy complejo, compuesto de varios depósitos, para nosotros el tener un modelo más complejo es simplemente repetir las mismas ecuaciones otra vez o los mismos algoritmos implementados en el computador, repetirlo más veces. Luego es muy fácil ir ampliando nuestro sistema si tenemos modelos.
En cambio, si tenemos la realidad, ir ampliando el sistema significa el doble de dinero, el doble de depósitos, el doble de espacio, el doble de todo. O sea, es una cosa complicada. Y aquí en el modelo nos podemos hacer una idea de lo que es la realidad mediante nuestro computador, mediante nuestros algoritmos metidos en el computador. Además, ¿qué ventaja tenemos? Pues que podemos operar con ellos y podemos de forma fácil obtener un modelo global de todo el sistema. Una vez que tenemos el modelo del sistema, que sabemos cómo se comporta, podemos incluso poner nuestro sistema de control en el modelo. Esto de aquí es lo que hemos visto en la transparencia anterior. Esto de aquí es la salida que a nosotros nos interesa controlar, medirla, meterla en una cosita que llamamos controlador. Este circulito de aquí es lo que aparecía en la transparencia anterior como controlador, donde entra lo mismo que antes, entra la variable medida que nosotros queremos controlar y entra la variable de referencia que nosotros queremos que valga esa variable. Y produce con una ley inteligente. Esa ley inteligente en este caso muy sencillita. Durante el curso veremos algunas leyes de control. En este caso muy sencillita. La ley de control lo único que hace es calcular primero cuál es el error, es decir, cuál es la diferencia entre la referencia de la altura del último depósito y la altura medida del último depósito, y si existe diferencia, de una forma proporcional, abrimos la válvula de entrada X1. Es decir, si la altura que nosotros medimos es mucho más pequeña que la referencia, pues evidentemente tendremos que meter más flujo de entrada. ¿Cuánto flujo de entrada metemos? Bueno, primera aproximación, metemos un flujo de entrada proporcional a esa diferencia. Es decir, cuanto más pequeñito sea la salida, la altura, respecto a la altura de referencia, más flujo de entrada. Bueno, parece lógico. Luego veremos durante el curso cómo mejorarlo. Una vez calculada esta salida de una forma inteligente por nuestro controlador, la metemos en el modelo y calculamos cómo va a funcionar. Si nosotros somos capaces de trabajar con todo este sistema, modelo de sistema físico y modelo y funcionamiento de nuestro controlador, podremos calcular en nuestro computador, calcular incluso con ecuaciones, calcular previamente a ir al sistema real, podremos calcular cómo va a funcionar el sistema. Podemos hacer un análisis a partir de los modelos que tenemos. Hemos trabajado con modelos, hemos construido un modelo más completo y con ese modelo más completo sabemos cómo va a funcionar el sistema. Podemos hacer un análisis del funcionamiento del sistema. Y una vez que lo tengamos y nos convenza este análisis, nos vamos a la realidad. No olvidemos que nuestro objetivo en la asignatura es controlar sistemas reales. Nunca va a ser controlar modelos. Los modelos nos sirven para calcular controladores, nos sirven para predecir el comportamiento, nos sirven para tener una buena aproximación a lo que va a suceder luego en la realidad, y una vez que la tengamos nos vamos siempre a la realidad. Y esto es lo que hacemos, irnos a la realidad con lo que ya hemos calculado. Nos vamos a la realidad, medimos este sensor, lo ponemos en fábrica, lo ponemos en nuestro sistema, medimos la altura del último depósito, la comparamos con la altura de referencia, la diferencia la metemos, la multiplicamos por una constante y determinamos cuál es la apertura de válvula. Esto es la realidad. Esto de aquí es nuestro controlador. ¿Cómo va a ser la diferencia entre lo que hemos predicho con el sistema completo, con el modelo de nuestro sistema completo y la realidad? Pues siempre va a haber diferencias. Claro, los modelos no son exactos, la realidad es distinta al modelo, la realidad incluso tiene otras variables que afectan a las variables de salida, que también denominaremos el próximo día variables de perturbación. Tienen unas variables que alteran la salida y que hacen que, como se ve en esta gráfica, que nosotros habíamos predicho un comportamiento del sistema y la realidad se comporta de forma ligeramente distinta. Pero si el modelo es bueno y si las cosas están bien calculadas y las cosas están bien hechas, el comportamiento real va a ser muy parecido a lo que nosotros habíamos predicho. Y eso es lo que queremos hacer durante el curso. Lo que queremos hacer en el curso es hacer buenos modelos, hacer buenos controladores y obtener una buena evolución de la salida real del sistema conforme nosotros habíamos predicho.
Es decir, nosotros vamos a hacer lo que estamos diciendo, modelado de sistemas, análisis del comportamiento de sistemas cuando hemos introducido el control, cuando hemos introducido un modelo más complejo, y por último cálculo de los controladores, de estructuras de control y de controladores. Ahora vamos a ver los beneficios del control. Vamos a ver porque no es lo mismo tener un control que consigue que una variable determinada del sistema se mueva de esta forma, de la forma indicada con la línea azul, que tener un control mejor en el que la variable controlada se mueva de esta otra forma. Hay una mayor variabilidad en el primer caso, con una ley de control un poco peor, que en el segundo caso. Porque es muy importante conseguir un buen control que consiga que el sistema se comporte como en el segundo caso. Bueno, lo primero de ello es por un tema de seguridad y de estabilidad en la fábrica. Todas las variables tienen un valor nominal de funcionamiento y debemos acercarnos a los valores nominales de funcionamiento. Si nos vamos muy por arriba, muy por abajo, evidentemente comprometemos la seguridad y la estabilidad. Si las temperaturas pasan de determinados valores, las calderas pueden estallar. Si los depósitos pasan de una determinada altura, pueden rebosar. Si las intensidades en los bobinados pasan de un determinado valor, pues también se pueden quemar los motores. Incluso no solamente todo por valores en exceso, sino por valores en defecto. Si los depósitos bajan por un determinado valor de las alturas, los motores pueden funcionar en vacío y se pueden estropear. Es decir, hay unos rangos de funcionamiento del sistema y debemos garantizar que el sistema no sale ni por arriba ni por abajo de esos valores de funcionamiento. Lo primero es tener seguridad y estabilidad de la fábrica. Luego también es muy importante, evidentemente, cumplir con la legislación. Es decir, que hay unos determinados valores que por ley no se deben sobrepasar. Por ejemplo, pues cantidad de sulfúrico emitida a la atmósfera. Por ejemplo, si estamos refrigerando una fábrica con agua del río, pues que la temperatura del río no aumente más de un determinado valor. Es decir, que hay unas leyes que hay que cumplir, que las variables que nosotros estamos obteniendo en la fábrica no sobrepasen esos valores ni estén dentro de un rango. Luego también la cantidad y la calidad demandada por el cliente. Evidentemente el cliente nos está pagando por tener una determinada calidad de producto de salida. Nosotros debemos garantizar que la tiene. Si estamos produciendo pues pasta de papel, queremos que no tenga, el número de impurezas que tenga pues sea menor que de determinado valor. O sea, que su calidad sea mayor que un determinado valor. Esto es muy importante. Pero vamos a ver todavía algo más, que cumplir con la legislación, que dar la estabilidad a la fábrica, que ofrecer la calidad que nos demanda el cliente. Podemos obtener con el control trabajar cerca del funcionamiento óptimo de la fábrica, es decir, optimizar los recursos, es decir, tener un máximo beneficio con el coste invertido. Esto es muy importante, esto cumpliendo los apartados anteriores, podemos conseguir convencer que inviertan un dinero en el control, que se invierta en tener una estructura de control mejor, en unos algoritmos de control mejor, porque vamos en un plazo de tiempo moderado, vamos a recuperar la inversión hecha en el control, porque vamos a trabajar en zonas de máximo beneficio. Voy a intentar explicar este último apartado, por qué un control mejor va a producir un mejor beneficio. Voy a intentar explicar por qué esta ley de control, donde la variabilidad de la salida, imaginemos que la salida es calidad del producto, por qué en esta última ley de control, donde la calidad está siempre muy cercana al valor que nosotros queremos, el valor de referencia, por qué es mejor que un sistema donde la calidad del producto tiene fluctuaciones elevadas. Vamos a verlo en la siguiente gráfica. Aquí tenemos la gráfica donde en abscisas tenemos la calidad del producto, es decir, la calidad del producto que tenemos tiene este rango de variación, que es un campo de variación gaussiano. Y esta es la frecuencia con la cual obtenemos cada uno de los valores de calidad. Entonces vemos que la calidad media es esta de aquí, que la calidad del producto puede variar pues, en 2 o 3 veces la desviación típica. Y nosotros, ¿cómo podemos aumentar o disminuir la calidad que le vamos a dar al cliente? Pues esta campana de Gauss la podemos desplazar hacia la derecha. Es decir, podemos dar mayor calidad si invertimos más en materias primas, si invertimos más en energía, si invertimos más dinero. Entonces, desplazamos esa campana de Gauss hacia la derecha. Y si tenemos al revés, un peor sistema, peores materias primas, menos energía, pues entonces desplazamos la calidad del sistema hacia la izquierda.
pero siempre con el mismo sistema de control tendremos la misma varianza de la calidad. Entonces, si el cliente nos está pagando por una determinada calidad, por ejemplo, esta de aquí, el cliente nos paga por esta y nosotros tenemos que darle seguro al cliente esa calidad, porque si nos la damos no van a venir protestas por parte del cliente, perderemos clientes y nos dejaremos de fabricar. Entonces, para garantizarle esta calidad determinada al cliente, nosotros lo que tenemos que hacer es desplazar esta campana de Gauss de calidad justo hasta este valor, de tal forma que siempre esté garantizado que la calidad que le damos al cliente es la que nos está pagando. ¿Le podemos dar más calidad? Pero por lo menos la calidad que nos está pagando se la estamos garantizando que sí que se la damos. Entonces, nosotros si desplazáramos con un sistema peor, lo desplazamos hacia la izquierda, pues no cumpliríamos la calidad que nos están pagando. Si lo desplazamos hacia la derecha, estaríamos dando al cliente mucho más calidad de lo que queremos. Luego esto sería una campana de Gauss correcta para la calidad que nos están pagando. Si nosotros tenemos un sistema de control mejor, donde la varianza de la calidad es menor, es más estrecha esta campana de Gauss, ¿qué podemos conseguir? Pues podemos conseguir una cosa como esta. Podemos conseguir que al ser la varianza de nuestra calidad más estrecha, podemos conseguir desplazar la media de la campana de Gauss hacia la izquierda y seguimos garantizando que al cliente le damos la calidad que él nos está pagando. Luego, estamos con un control mejor, estamos disminuyendo la calidad media que estamos dando al cliente y por lo tanto estamos disminuyendo costes en materia prima y costes en energía. Estamos disminuyendo los costes de producir nuestro sistema porque estamos trabajando con una calidad más baja en término medio, pero siempre, gracias a nuestro sistema de control, estamos garantizando que la calidad es la que nos está pagando el cliente. No va a haber protestas de ningún tipo. Resumiendo, si nosotros tenemos las variables cerca de las zonas que nosotros queremos tenerlas, cerca de la zona de referencia, podemos trabajar más cerca del punto óptimo y podemos dar la calidad al cliente que nos paga y por lo tanto disminuir los costes. Esto es lo que tenemos aquí puesto en esta frase: mejor control, menor variabilidad, menor coste. Ya hemos hablado de la importancia que tiene el tener un buen control. Vamos a ver esto durante toda la asignatura y este es el temario que vamos a tener. Vamos a hablar primero de los sistemas con los que vamos a trabajar, sistemas físicos, sistemas ingenieriles y su simulación, cómo vamos a poder tener una simulación de estos sistemas en nuestro computador. Y una vez que tengamos las herramientas básicas para poder trabajar con ellos, vamos a empezar por las distintas fases que vamos a ver en la asignatura. Primero, modelado de los sistemas. Un modelado que vamos a modelarlo con sistemas LTI, es decir, con sistemas Linear Time Invariant, con sistemas que son lineales, los modelos, perdón, de los sistemas son lineales y son invariantes en el tiempo. Lineales ya sabemos todo lo que significa, pero bueno, lo simplifico en una frase. Lineal significa doble entrada, doble salida. Bueno, ya lo veremos el próximo día con un poquito más de definición. Y time invariant, que es invariante en el tiempo, quiere decir que los parámetros del sistema no cambian de un día a otro. Si yo hago una prueba hoy, salen unos resultados, si yo la hago mañana, salen los mismos resultados. Es decir, no ha cambiado el sistema. Pues estos son los modelos que nosotros vamos a trabajar, que son invariantes en el tiempo y lineales. Y dentro de estos sistemas vamos a hacer una distinción entre lo que son sistemas SISO, Single Input, Single Output, una única variable de entrada, una única variable de salida, y vamos a hacer también modelos algo más complejos, que son sistemas MIMO, que son sistemas Multiple Input, Multiple Output, sistemas con muchas entradas que afectan a muchas salidas. Esto lo veremos todo con más calma. Bueno, primero lo que estamos diciendo es que en este capítulo vamos a ver cómo modelar, cómo tener modelos de sistemas, los modelos particulares que son modelos LTI. Después, una vez que tengamos los modelos y sepamos trabajar con ellos, vamos a ser capaces de hacer un análisis de sistemas. Es decir, a partir del modelo vamos a ser capaces de predecir, de analizar cómo se va a comportar el sistema. Y también haremos lo contrario, identificación. Identificación significa, a partir de ver cómo se comporta un sistema, ser capaces de obtener un modelo. Y una vez visto esto, pasaremos al apartado 4, que es
ya hacer control. Y vamos a empezar haciendo el control regulatorio básico, la base de todo el control. Para luego, en la última parte de la asignatura, ir con el control avanzado, que es cómo hacer modificaciones a este control regulatorio básico para introducir mejoras. Esto es el esquema completo de lo que vamos a ver en este curso. Todo ello lo vamos a plasmar mediante la realización de un trabajo durante el curso, un trabajo que, bueno, va a tener las distintas partes, simulación, modelado, análisis y control, y que va a ser, pues, un sistema no es muy complejo, pero tampoco es hiper sencillo, un sistema que son 3 depósitos. 3 depósitos, los depósitos ya los veremos, son sistemas no lineales, ya veremos qué hacemos con los sistemas no lineales, tienen retrasos las tuberías, tienen unas variables manipuladas que afectan al comportamiento del sistema, tienen unas variables de perturbación, que como son la lluvia, como son pérdidas de flujo en los tanques intermedios, y vamos en este sistema con cierto número de variables, con un poquito de complejidad. Vamos a ver cómo conseguir controlar unas variables que nos interesan, por ejemplo, la altura en el último depósito y otras variables más que nos pueden interesar controlar. Esto es lo que vamos a ver durante la asignatura. Durante la asignatura vamos a ver distintas partes, lo que hemos visto en el temario, pero nos vamos a enfocar a resolver, bueno, tanto los ejercicios semanales que vamos a ver, como a resolver un trabajo conjunto de la asignatura que vais a poder ir resolviendo conforme vayamos avanzando en la asignatura. Bueno, vamos a empezar hoy con el primer ejercicio, un ejercicio muy sencillito. Si el trabajo son 3 depósitos, vamos a empezar hoy con un solo depósito. Entonces, para ello lo que quiero es que os descarguéis estos dos ficheros, librería de sistemas físicos y figuras.zip. Una vez que os lo hayáis descargado, lo metéis en un directorio, descomprimís figuras.zip y aparecerá una serie de ficheros JPEG, ficheros de figuras, y ponéis todos esos ficheros de JPEG en un directorio, en el mismo directorio en el que está la librería de sistemas físicos. Y cuando tenemos todos los ficheros en un directorio, lanzamos MATLAB. Y lanzamos MATLAB y fijamos el directorio de trabajo de MATLAB en ese directorio donde tenemos todos los demás ficheros. Una vez que hemos lanzado MATLAB, abrimos Simulink, abrimos un fichero nuevo de Simulink en blanco y arrastramos el depósito con válvula lineal que nos aparece en la librería de sistemas físicos, lo arrastramos a nuestro fichero en blanco. Y ahí ya tenemos nuestro sistema. Una vez que tenemos nuestro sistema, quiero que introduzcamos los parámetros de este sistema y las condiciones iniciales. Parámetros del sistema que, por ejemplo, pueden ser hacer todos lo mismo este primer día, luego si alguien quiere puede cambiarlo, ¿no? Pero vamos a hacer todos lo mismo. Vamos a poner todos una sección transversal del depósito de 1,5 metros cuadrados. Vamos a poner una apertura máxima de válvula, lo que se llama flujo máximo inherente de la válvula de salida, vemos que es esta válvula de aquí, de 1. 1 significa que el máximo flujo inherente que podemos dar la válvula cuando está completamente abierta vale 1. Y por aquí entraremos, esta es la otra entrada del sistema, es X. ¿X quién es? X es el tanto por 1 que está abierta la válvula de salida. Es decir, si el flujo máximo inherente es de 1 y aquí tenemos 0,5, es decir, la mitad de apertura de la válvula, pues aquí tendremos una apertura de la válvula de 0,5. Además de darle los parámetros al sistema, tenemos que darle las condiciones iniciales. Este sistema tiene una única condición inicial, que es la altura inicial del depósito. La altura inicial del depósito, que podemos poner la que queramos, la que tenga el sistema antes de empezar a funcionar. Normalmente serán los valores nominales de funcionamiento. Aquí nos dicen que el valor nominal o el valor inicial de funcionamiento es de 1, pues le metemos 1. Y una vez que tenemos definido el sistema, tanto con sus parámetros como con sus condiciones iniciales, debemos meterle unas entradas. Le podemos poner, por ejemplo, que el flujo 1 vale 1. Y le podemos poner, por ejemplo, que la apertura de la válvula de salida vale el 10% de la máxima. Es decir, en tanto por 1 vale 0,1. Pues una vez que tenemos esto, le damos en el Simulink al botón de Run, al botón de correr, y entonces el sistema funcionará. Lo que quiero es que entreguéis el esquema Simulink que habéis utilizado
y la gráfica donde se ve la evolución de la altura de salida durante 50 segundos. Esto es todo muy sencillito, pues el primer día lo que queremos es que seáis capaces de conocer el ambiente Simulink, de que seáis capaces de tener el depósito que os he proporcionado en este fichero y de que seáis capaces de ver cómo evoluciona la altura, cómo evolucionan determinadas variables del sistema cuando se le meten unas entradas. Que os funcione. Luego ya veremos cómo hacer modelos, cómo hacer de este depósito, que sean lineales y invariantes en el tiempo, veremos cómo hacer análisis, veremos cómo hacer control, pero el primer día lo que queremos es ver que nuestro depósito funcione. Bueno, como es el primer trabajo, lo que ya os tenéis ahí descargable, lo que se os pide. Lo que se os pide es el esquema Simulink, será habitual en todo lo que se os pida en los ejercicios semanales, y este es el esquema Simulink, donde tenemos las entradas que nos dicen, el flujo 1 vale 1, la X vale 0,1 y tenemos un display para guardar la evolución temporal de la salida. Si damos doble clic en el depósito, nos pedirán pues esto, los parámetros del sistema, el área transversal, el flujo máximo inherente, 1, y nos pide las condiciones iniciales que ponemos 1. ¿Vale? Si tenemos todo esto puesto tal cual con estos parámetros, damos a correr, el sistema correrá y hacemos un clic en el display de salida y obtendremos una gráfica como esta, que es la evolución de la altura en el tiempo. Una altura que empieza en el valor inicial que nosotros hemos dicho, en 1, y que evolucionará pues, hasta un cierto valor, el que sea, ¿no? Que nosotros podemos ver en esta gráfica. Hasta un cierto valor que sea un valor estable, esto se estabilizará cuando la altura del depósito sea suficientemente elevada para que la presión abajo, con la apertura que nosotros hemos definido de 0,1, sea tal que el flujo de salida se compense con el flujo de entrada, es decir, si entramos 1, la altura es suficientemente elevada para que el flujo de salida también sea 1 y tenemos el sistema con la misma entrada que salida, por lo tanto la altura no va a variar. Aquí la altura se estabiliza en un determinado valor y a partir de 50 segundos, a partir de un determinado valor de tiempo, la salida se queda estabilizada. ¿Vale? Pues esto es lo que quiero que tengáis. Lo que quiero que hagáis es este sistema, que veáis cómo funciona y que os tengáis esta gráfica. Y con esto terminamos esta primera introducción a lo que es el control automático y el próximo día ya empezaremos a ver sistemas, simulación de sistemas y luego empezaremos con los distintos apartados.